Saben que la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, está atravesada por la cuestión gobierno. Dios nos creó para gobernar. Por eso la palabra de hoy, la prédica que tenemos para el día de hoy, es creados para gobernar, ¿sí? ¿Cuántos están preparándose porque entienden que el Señor nos llama a gobierno? La semana pasada, la anterior, estuve hablando de que somos reyes y sacerdotes. Ser un rey implica gobierno. Y eso nos habla la Escritura que gobernaremos con Cristo. Pero la palabra nos habla también que nosotros ya hoy tenemos que ser, ¿no? Tenemos que tener gobierno, poder gobernar. Ahora no se trata de que, bueno, me voy a ir y me voy a pelear con mi ley, dame el trono, dame la silla, ahora gobierno yo, ¿no? O con Figueroa acá, no. Se trata de empezar a gobernar y nuestro gobierno empieza desde acá, desde mi vida, desde mi casa y ahí hacia todo lo demás. Y en esto de creados para gobernar quiero tocar algunos puntos, porque así como fuimos creados para gobernar, la cuestión gobierno en la Escritura atraviesa toda una cuestión primero de que viene así y después va así para nosotros. Porque al gobierno en un principio lo perdimos. Cristo lo recupera y nos lleva nuevamente a una posición de gobierno. Ese es todo el mensaje de hoy, hermanos. Váyanse. Vamos a ir al primer punto. Gobierno otorgado. Algunos tienen ganas, ¿eh? Yo sé que algunos ya tienen... Gobierno otorgado, gobierno perdido. En Génesis 1, 27, 28, la versión NTV dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Si Dios ha sido, es y será rey, todo eso es indiscutible. Su naturaleza es gobernar porque Él es rey. Su naturaleza es gobernar. Y esa misma naturaleza había puesto en Adán y en Eva, porque los creó a su propia imagen y semejanza. Por lo tanto, les dio a Adán y a Eva la capacidad de gobernar. Ahora, cuando uno dice, ¿qué es gobernar? ¿Sí? Andrés la semana pasada tocó algo de eso. Yo tengo una definición que la he dicho muchas veces. Nosotros, gobernar es gobernar ambientes y no corazones. Y cuando yo gobierno un ambiente y entonces administro ese ambiente de tal manera que todo lo que esté adentro de ese ambiente pueda prosperar, pueda fructificar, pueda avanzar. De eso se trata gobernar. Y siempre digo, ¿por qué los políticos no hacen eso? Porque a veces se quiere gobernar corazones y no ambientes. Si uno gobierna, entonces uno tiene que saber qué hay en ese ambiente, cuáles son los recursos de ese ambiente, quiénes están en ese ambiente, cómo puedo ayudar a que ese ambiente genere para que los que estén ahí adentro prosperen, crezcan, se desarrollen, maduren. Y eso comienza por nosotros, como dije al principio, comienza en nuestra casa, porque si nosotros gobernamos nuestra casa, significa que estamos haciendo las cosas necesarias para que los que estén dentro, nuestra familia, nuestros hijos, puedan avanzar, puedan crecer. Yo como papá, y Emi, que es mi reina, tenemos la obligación de administrar el ambiente de nuestra casa porque tenemos una hija que queremos que crezca, prospere, avance, se desarrolle, ¿no? Entonces, de eso se trata gobernar. Y Dios le dio a Adán y a Eva gobierno, capacidad de gobierno. Le encargó
el Edén y le encargó la creación. Ahora usted dirá, bueno, pero ya estaba todo hecho. No, pero había que ponerse a trabajar. Había que ponerse a administrar, había que ponerse a hacer cosas. Ellos estaban encargados de administrar, de gobernar. El primer Adán estaba sumamente capacitado porque era sumamente inteligente. O sea, nosotros cuando vemos hoy a una persona, cualquiera de nosotros, yo quiero que por más inteligente que sea y por más poderoso que usted lo vea y por más lindo que sea, es una versión muy resumida o muy venida abajo de lo que era Adán y Eva. En Adán y Eva, el 100% en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. El 100%. O sea, en su capacidad, su inteligencia, su cuerpo, su espíritu, en todo, el 100%. Porque Dios los creó al 100%. Cuando Dios los creó, dice que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. O sea, esa palabra bueno en gran manera significa que no se podían mejorar. Ya era lo mejor. Entonces, ellos eran totalmente al 100% en todas las áreas. Entonces, capacidad de gobierno tenían. Intelectualidad, inteligencia, sabiduría, podían tomar buenas decisiones, tenían madurez, todo estaba en ellos. Entonces había capacidad de gobierno. Ahora, por causa del pecado, sabemos que eso se vino abajo. Y la capacidad de gobierno que había en ellos se corrompió. La capacidad de gobierno que había en ellos se perdió. Y entonces empiezan a aparecer formas de gobierno que no eran como las que Dios quería. Satanás engañó a la serpiente, Satanás engañó a Eva, él estaba disfrazado de serpiente, y Eva y Adán le entregan a Satanás gobierno y autoridad. El gobierno que Dios les había dado a ellos, la autoridad que Dios les había dado a ellos. Y entonces se la entregan al diablo, y cuando el diablo mediante engaño usurpa eso y ellos le entregan todo eso, no solo perdieron autoridad de gobierno, sino capacidad de gobernar. ¿Sí? Capacidad de gobernar. Perdieron la autoridad, perdieron el gobierno sobre toda la creación, pero también perdieron la capacidad de gobernar. Y entonces el ser humano comienza a caer, y de ahí en adelante todo lo que de alguna forma la palabra nos presenta como algún tipo de gobierno, siempre termina mal. Siempre termina mal. Siempre. Por ejemplo, el diluvio, ¿no? ¿Qué es juicio? El diluvio es un juicio sobre un gobierno humano que estaba totalmente en rebeldía contra Dios. Después tenemos la Torre de Babel, otro juicio sobre un gobierno humano que estaba totalmente en contra de Dios. Después vemos, por ejemplo, cuando en Israel se instalan los reyes, de la cantidad de reyes que hay, de los dos reinos, del norte y del sur, son contados hasta casi con los dedos de una mano los que eran buenos reyes. Pero la mayoría fueron reyes pecadores, autoritarios, rebeldes. Entonces, el hombre perdió capacidad de gobierno y en vez de gobernar ambientes, ahora pretende gobernar corazones. Por eso aparecen las figuras de gobiernos, como por ejemplo las monarquías, que eran reyes, emperadores, faraones, todos esos que en realidad era una persona que después de ese linaje se iban levantando los reyes. No era por votación ni nada, no había democracia, en eso era total monarquía y era una línea sanguínea que se mantenía. Y entonces aparecen estas figuras que son totalmente autoritarias, que son totalmente egoístas y que solamente piensan en ellos. No les importa
el pueblo. Para lo único que quieren el pueblo es para enriquecerse ellos y darse todos los gustos ellos. Aparecen también las dictaduras, aparecen las democracias, aparece el fascismo, aparecen un montón de formas de gobierno, porque siempre tiene que haber un gobierno. Pero el tema es que sin Dios, mis hermanos, todo gobierno termina siendo corrupto. Todo gobierno termina cayendo o haciendo daño. Gracias al Señor, la palabra también nos muestra que hubo quienes pudieron gobernar de manera correcta y ellos nos dan la clave para hacerlo. Por ejemplo, Enoc, no tenemos mucha información de él, pero se sabe que era un juez en su tiempo. Y este hombre caminó con Dios y Dios lo llevó sin que conozca la muerte. Noé fue un hombre que en medio de toda la corrupción que había, él destacó porque tenía temor de Dios y salvó a la humanidad. Abraham era un hombre que al estar en contacto con Dios pudo gobernar su familia. Obviamente tuvo sus errores, pero pudo levantarse como un buen gobernante, y eso que no fue un rey. Moisés, que sujeto al Señor, pudo gobernar a un pueblo sacándolo de Egipto y llevándolo a las puertas de la tierra prometida. Un David, que ya lo hablamos la otra vuelta, que gobernó, ¿por qué? Porque tenía el corazón conforme al del Señor, y este David dejó la vara de lo que tenía que ser un rey, y era una vara bastante alta. Ellos nos muestran que un buen gobierno es producto de nuestra comunión con Dios. ¿Queremos gobernar bien nuestros hogares? ¿Queremos gobernar nuestras vidas? ¿Queremos gobernar bien, no sé, qué sé yo, nuestros ministerios? Cuando hablo de gobierno no hablo de cuestiones políticas ni autoritarias ni nada. Gobierno significa lo que dije hace un rato en la definición. Procurar que todos los que estén en ese ambiente prosperen, avancen, se desarrollen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que gobernar siempre. Siempre hay una cuestión de gobierno. Aún en un ministerio, por ejemplo. Siempre hay un gobierno. Y hasta en eso tenemos que nosotros poder tener un corazón conectado a Dios para poder gobernar. ¿Sí? Punto número 2. Ya el hombre perdió el gobierno, viene la recuperación del gobierno. Como vimos entonces, el hombre le entregó al diablo el gobierno y sin embargo Jesús en su obra de salvación y redención le quitó al diablo el gobierno. Porque para eso vino Jesús, para que ya no reine el enemigo. La palabra nos enseña, no está este versículo ahí, querido, nos enseña que el Señor le arrebata las llaves al enemigo con las que había tenido sujeta a la humanidad en el temor de la muerte. En el libro de Hebreos nos dice eso, ¿no? Pero el Señor Jesús vino a hacer una obra de arrebatar el gobierno que tenía el enemigo y lo despoja de toda autoridad. Por lo tanto, el único que tiene autoridad ahora es Jesús. Y si nosotros nos sometemos a Jesús, el único que tiene autoridad sobre nuestras vidas es Jesús. El enemigo ya no puede tener más autoridad sobre nosotros si nosotros estamos en Jesús. Hasta en eso hay una cuestión de gobierno. El Señor se erige como rey, el más alto nombre. Jesús vino como hombre porque era necesario que un hombre recuperara el gobierno que otro hombre había perdido. Y acá ya se presenta una cuestión legal o de justicia. Porque un hombre perdió todo eso, otro hombre tenía que recuperarlo. No se valía, como decíamos de chico, ¿no? No se valía que si un hombre perdió eso, Jesús venga en forma de Dios a recuperarlo, porque no iba a tener efecto. Tenía que ser un hombre. Y eso nos habla la Escritura. En Colosenses 2:15 dice, desarmó además a los poderes y las potestades,
y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Pero también en Filipenses leemos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Hermanos, indudablemente Jesús es Rey y Señor. Es el nombre sobre todo nombre. Él es el que tiene toda autoridad. Por lo tanto, Él gobierna, Él tiene el control. Y ese gobierno es el que quiere que la iglesia aprenda, es el que quiere que la iglesia se le revele, porque nosotros estamos puestos en este mundo para tener gobierno. Ahora, no el gobierno que quizás la Iglesia Católica pretendió en su momento, donde era gobernaba el Estado. Por eso vieron que después vieron las luchas por separar la Iglesia de Estado y todas esas cosas, ¿no? Porque la Iglesia muchos siglos estuvo siendo no solamente la Iglesia, la parte espiritual, sino la parte gubernamental. Y había mucha corrupción también, lamentablemente. Pero Dios quiere que la iglesia pueda estar en gobierno. Y ya les dije, arrancando de nosotros mismos, nuestras familias, nuestra iglesia y todos los lugares donde Dios nos ponga, tienen que ser un lugar de gobierno. Nosotros podemos entrar a gobernar. No estamos en contra de que si Dios te levanta para que vayas a un lugar de gobierno, aún en la política, si Dios te lo pide, tenés que estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios coloca piezas en momentos específicos, en lugares donde necesita que incidan con lo del cielo, con un gobierno verdadero. Y tenemos un montón de testimonios en la palabra de hombres que Dios colocó específicamente en lugares estratégicos para cambiar el curso de la historia de muchas naciones. Por lo tanto, Dios quiere que su iglesia gobierne. Efesios 2:6 dice, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Yo no sé si esto se nos ha revelado, hermano, pero ¿qué te parece que significa que hayamos sido sentados al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales? Porque no dice que seremos sentados, dice que ya estamos sentados. ¿Qué te parece que significa? ¿No significará algo de gobierno esto también? ¿Por qué lo diría Pablo? ¿Por qué diría esto? Lo dice porque entiende Pablo que en Cristo nosotros también gobernamos. Y gobernamos mucho más que lo material. El Señor quiere que se nos revele que tenemos aún gobierno en lo espiritual. Y creo que es el lugar donde más quiere que nosotros gobernemos. Recuerdo hace muchos años atrás, este tema ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza y fuimos a un taller que dieron en la iglesia del pastor Gustavo Marcel y uno de los talleres se llamaba Gobernando en el Espíritu. Y nosotros para ese entonces no teníamos ni idea de qué se trataba eso. Y recuerdo que cuando fuimos, yo no le entendí ni la mitad de lo que dijo. Compramos el libro que se llama Gobernando en el Espíritu, todavía lo tenemos en casa.
Y poco a poco el Señor comenzó a traer revelación. Y en ese libro hablaba de que, por ejemplo, cuando salían a evangelizar allá en el Palomar, comenzaban a caminar por la avenida principal que tenía kilómetros de distancia y que iban repartiendo folletos y así. Y cuando llegaban al final de la avenida, cuando volvían, tenían que ir levantando todos los folletos de vuelta porque la gente los había tirado a todos. Y no había conversiones, no había nada. Entonces ellos empezaron a preguntarse, ¿qué pasa? Y el Señor les muestra de empezar a hacer un gobierno en los aires, un gobierno espiritual. Entonces ellos comenzaron a orar, a ayunar, a interceder por esas salidas evangelísticas. ¿Y saben qué pasó? Que ya la gente no tiraba los folletitos. Y ya comenzó a haber conversiones y la iglesia empezó a crecer. ¿Qué les parece si vamos por ahí? Porque ese es el camino. Porque hay que hacer un gobierno en el Espíritu. Y todos nosotros somos capacitados para eso, mi hermano. Ahora lo vamos a ver por qué. Pero el Señor nos ha sentado en lugares celestiales. Ese es el lugar de gobierno. En lo espiritual. El reino de Dios es superior, es un reino espiritual y como tal, si se manifiesta puede cambiar las realidades de donde estemos. Yo no sé si han vivido la experiencia de haber estado en un lugar donde el ambiente es pesado, pero cuando vos te pones a orar y cuando vos comenzás a gobernar espiritualmente, cambia la cosa. Y si no lo has experimentado, te invito a que lo empieces a hacer. Yo sé que acá hay gente que sí, que pone musiquita en el aula, ¿no? Que le hablan a los chicos de Dios y todo eso y comienzan a gobernar ambientes. Yo hablo por mi esposa que trabaja en una biblioteca. Toda la gente que va a la biblioteca dice, ay, dice, acá hay paz, acá hay pasan cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Emi en ese lugar ora. Ese lugar está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ella es el lugar que le dieron a ella y ella gobierna. Quizás sea algo, mis hermanos, que tengamos que empezar a pedirle, Señor, revelanos más. Revelanos más, porque yo quiero gobernar en los ambientes. Porque capaz que uno dice, no, viene pura gente que habla malas palabras o hace esto, aquello, ¿no? Bueno, empezá a gobernar el ambiente y vas a ver cómo gobernando el ambiente va a repercutir y cosas van a cambiar. Porque de eso se trata, gobernar, gobernar. Nuestra forma de gobernar es hacerlos sujetos a Jesús. No podemos gobernar si no estamos sujetos a Jesús, porque no es por nosotros. No es mi nombre, no es mi capacidad, no es lo que yo soy. Es si yo estoy conectado con el Señor, si estoy sujeto a Él. Porque el reino de Dios primero tiene que venir a mí y después se manifiesta en otros lugares. Yo tengo que vivir un gobierno sujeto a Jesús, a Él como Rey y aplicando los principios espirituales. Aplicando los principios espirituales. Para eso tenemos que saber cuáles son y pedirle al Señor, Señor, revelame cuáles son los principios espirituales de gobierno. Yo le voy a mencionar algunos, pero hay muchos más, ¿sí? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cosas que genera el Espíritu. Principios espirituales que tienen que ver con, primero, justicia. Un gobierno, y Andrés lo dijo la semana pasada, tiene que tener justicia. Y los hijos de Dios tenemos que vivir en justicia y aplicar la justicia a nuestras vidas. Y acá tenemos esta palabra que nos enseña la justicia del cielo.
nos enseña a vivir en justicia. Y la justicia, mis hermanos, provocará paz. Una paz que no la podemos conseguir de otra manera. Y cuando hay paz, hay gozo. Justicia, paz y gozo. El objetivo final del gobierno, fíjense, gozo, paz. Pero tenemos que vivir en justicia. Nuestros hogares deben ser hogares en los que se manifieste la justicia de Dios. Y esto traerá paz y por consiguiente gozo en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. En los lugares en los que movamos debemos manifestar gobierno de Dios. Y eso va a cambiar los ambientes en los que nos movemos, ¿sí? Tercero, volviendo al diseño de gobierno verdadero, ¿sí? El Señor nuevamente, como lo dije aquí en el punto anterior, recupera, ¿sí? Recupera el gobierno para nosotros. El ser humano lo había perdido, pero el Señor, mediante la obra de la cruz, lo recupera. Y ahora quiere que nosotros lo tomemos y comencemos a vivir conforme a ese diseño de Dios, conforme a ese diseño de gobierno. Como vimos, Adán lo perdió, el Señor Jesús lo recupera. Y miren qué interesante es este versículo. Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es decir, lo que Adán perdió, en Jesús lo recuperamos. 1 Corintios 15:45 dice: y así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. De Jesús se dice que, de Adán, el primer Adán, y de Jesús, el segundo Adán. Ese es el otro título que encontramos para Jesús en la Biblia. Pero miren, en 1 Corintios 15:45, la versión contemporánea dice: así también está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Son distintos, ¿no? Es distinto ser un hombre con vida a ser un hombre que da vida. Es distinto ser un ser con vida a un espíritu que da vida. Y de estos versículos, mis hermanos, entendemos que el postrer Adán, Jesús, es superior. Es superior incluso al primer Adán. El primer Adán era simplemente un ser con vida. El postrer Adán, Jesús, es un espíritu que da vida, que vivifica. Hay una gran diferencia entre solo vivir y ser un vivificador. Una gran diferencia entre solo vivir y dar vida. Y Jesús se transformó no solamente en un hombre con vida, sino en un hombre que da vida. Ahora usted me dice: pastor, me estoy mareando, no sé para dónde vas. Ya va. Al hablarse de Jesús como un Adán, está hablando de su condición de hombre, y en esa condición Él era un dador de vida. El Espíritu Santo, obrando en Él y a través de Él, lo constituye en un dador de vida. El postrer Adán no solo era un hombre común, era el Cristo, el ungido de Dios, que lo vimos el mes pasado. Y de esto entendemos algunos conceptos más que Pablo enseña. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
El plan de Dios para recuperar el gobierno, para que nosotros recuperemos diseño de gobierno, es que seamos devueltos al diseño original, no del primer Adán, sino del segundo. Porque el primer Adán, ¿qué era? Un ser con vida. El segundo Adán, ¿qué es? Un ser que da vida. Y conforme a Jesús, nosotros tenemos que recuperar gobierno. ¿Hay pilas? Conforme a Jesús, nosotros tenemos que recuperar gobierno. Y tenemos que empezar a caminar conforme a Cristo formado en nosotros. Hola, ahí estamos. Disculpen los problemas técnicos. Vuelvo. Hermanos, la palabra no nos dice que nosotros tenemos que recuperar gobierno como Adán, el primer Adán. Nosotros somos llevados a recuperar gobierno como Jesús. El primer Adán no tenía la capacidad que tiene Jesús. Y si Jesús es formado en nosotros, no solamente que vamos a poder gobernar bien, vamos a poder gobernar excelente. Para gobernar las naciones, como en el futuro la palabra dice que nos va a pasar, se necesitan gobiernos excelentes. Y solamente con Cristo formado en nosotros es que vamos a poder hacerlo. ¿Cristo está formado en tu vida? ¿Está formándose? ¿Sí? Tiene que seguir formándose. Porque esa es la manera que Dios quiere que nosotros comencemos a vivir. Cristo se tiene que formar en nosotros para no ser simplemente almas vivientes, sino para ser espíritus vivificantes. Pero no porque yo tenga algo, sino porque la vida de Dios está en mí y a través de mí. Y eso es algo que Adán no tenía. Adán, espíritu viviente. Los hijos de Dios, espíritus vivificantes. Por la vida de Dios en nosotros. Porque somos como Cristo y Cristo formándose en nosotros. Somos canales de la vida de Dios para este mundo. Somos canales de la vida de Dios para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para el lugar donde trabajo, para el lugar donde me muevo. Somos canales, somos espíritus vivificantes. Dios a través de nosotros fluyendo. Ahora yo veo, mis hermanos, que a veces como hijos de Dios nos hemos reducido a simplemente ser almas vivientes. Vivo. Existo. Nada más. Y lo que Dios quiere es llevarnos con Cristo formado en nosotros y con la plenitud del Espíritu en nosotros a ser espíritus vivificantes. ¿Cuánta gente pasa al lado tuyo que necesita la vida de Dios? ¿Cuántos que necesitan ser tocados por la vida de Dios, sanados, restaurados, liberados, salvados por la vida de Dios? Bueno, para eso el Señor quiere que Cristo sea formado en nosotros. Porque cuando Cristo es formado en nosotros, entonces nos convertimos en espíritus vivificantes. Y a través de Él, en nosotros, gobernamos. ¿Se entiende? ¿Sí?
Cuando hablamos de gobierno, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios viene primero a nosotros. Para que Cristo se forme en nosotros, y como lo hemos visto, nuestra naturaleza preponderante tiene que ser la divina. Cuando nuestra naturaleza carnal es la que existe, es la que se manifiesta, entonces solo somos almas vivientes. Pero cuando la naturaleza divina toma lugar y se manifiesta en nosotros, entonces somos espíritus vivificantes. Y ahí nos quiere llevar el Señor. Y para eso necesitamos que el reino de Dios comience a gobernarnos. Que el gobierno de Dios tome nuestras vidas. Porque el primer lugar donde Dios tiene que gobernar es en nuestros corazones. Yo no puedo predicarle a alguien o hablarle a alguien allá afuera que él necesita que el reino de Dios venga a su vida cuando en mí no está pasando nada. El gobierno de Dios no está. Cuando soy desobediente a la palabra, cuando no busco a Dios, cuando soy un rebelde. Si el gobierno de Dios no está en mí, ¿cómo voy a hablarle a otro del gobierno de Dios, de lo que necesita de Dios? Colosenses 3:10 dice, se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Y 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que seamos un espíritu con el Señor. Y en ese ser un espíritu con el Señor, que nuestra naturaleza vaya siendo transformada. Vayamos cambiando. Que las vestiduras del viejo hombre caigan y seamos revestidos del nuevo hombre, porque solamente podemos gobernar como Dios espera si estamos revestidos del nuevo hombre, de Cristo. Créanme, hermanos, que si nosotros estamos revestidos del viejo hombre, seguimos viviendo como el viejo hombre, a la hora que tengamos que tomar decisiones, a la hora que tengamos que gobernar como Dios espera, no vamos a poder hacerlo. En el viejo hombre, con las viejas vestiduras, no podemos gobernar ni la agenda. Pero en el nuevo hombre, con una nueva naturaleza, una nueva mentalidad, porque dice que tenemos la mente de Cristo y tenemos un nuevo plenitud e incentivos en el Señor, gobernamos, hermanos, y gobernamos bien. Y lo que Dios quiere, y no nos va a pesar. Muchos de los que están acá gobernaron hoy su vida para venir acá. Y gobernaron porque dijeron, no, yo necesito estar en la casa de Dios. ¿O no? Y los que están en casa mirando porque están conectados ahí. Pero quizás otros dijeron, no, yo no necesito ir. No quiero. Capaz que no vinieron acá, pero tampoco están conectados. Y de eso se trata. Fíjense, algo tan sencillo, tan chiquitito, donde el gobierno se manifiesta. Tengo la capacidad de gobernar mis tiempos devocionales y que no me gane la carne. Tengo capacidad de gobernar el ambiente de mi casa como para que, haya un ambiente de Dios, música cristiana, que leamos la palabra y todo. Tenemos esa capacidad.
¿O qué gobierna en nuestras casas? ¿Quién gobierna? ¿El viejo hombre o el nuevo? ¿El que está vestido con ropas viejas y es conforme a la carne? ¿O en nuestras casas gobierna el que está vestido con ropas nuevas conforme a Cristo? ¿Quién gobierna en mi casa? ¿El que es un ser viviente solamente? ¿O en mi casa gobierna el que es un espíritu vivificante? ¿Sí? Tiene que gobernar en nuestras casas el nuevo hombre, el que es conforme a Cristo. Y nosotros ser gobernados por Él, primeramente, ¿cierto? Bien, entonces este diseño nos da, en Cristo, este diseño nos da capacidad de gobierno para todo lugar donde el Señor nos ponga. Por último, advertencias. Porque cuando hay gobierno tiene que haber advertencias. ¿Y cuáles son las advertencias, mis hermanos? Que habiendo recuperado la capacidad de gobierno, tenemos que ser precavidos y estar atentos, ser sobrios y velar, porque la realidad es que a Satanás no le hace ninguna gracia que vos recuperes tu capacidad de gobierno. Al diablo no le hace ninguna gracia que tu ser espiritual, ese que está creado a imagen de Dios, el que decíamos recién que es el que tiene que gobernar, no le hace ninguna gracia que se levante a gobernar ese. Satanás quiere mantenerte en el otro. Y Satanás, cuando hay quienes han sido comisionados para gobierno, los quiere corromper. Pasó con Adán y con Eva. Los tentó después de todo lo que Dios les había dado como comisión y corrompió lo que Dios había esperado de ellos. Por lo tanto, si yo entiendo y voy entendiendo los principios espirituales, tengo que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque Satanás quiere corromper tu gobierno. Tiene que sacarte de foco de vuelta, porque cuando nosotros aprendemos a vivir en el gobierno conforme al de Dios, somos un peligro para Él. Entonces, te quiere sacar de ahí. Dios gobernará por medio de su iglesia, pero solo si ésta se deja gobernar por Él. Ese es el punto de ataque de Satanás. Se lo hizo con Adán y con Eva y lo seguirá haciendo con nosotros. La estrategia de Satanás, mis hermanos, no cambia, no varía. Y le voy a demostrar ahora en 2 versículos cómo sigue operando de la misma manera. Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Estos 2 versículos están directamente relacionados. Y uno está escrito 5.000 años antes de Cristo y el otro está escrito ahí a 100 años después de Cristo. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Porque Satanás no cambia esa estrategia, porque le funciona. Y fíjense, Juan dice, los deseos de la carne. ¿Qué pasó con Eva? Vio que era bueno para comer. Los deseos de los ojos, era agradable a los ojos. La vanagloria de la vida, era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Puede ver la relación que hay? Satanás va a seguir tentándote en las mismas cosas porque la estrategia le funciona. Cuando Satanás dice, a ver, ¿cómo lo vamos a tentar para hacerlo caer? Seguramente te va a poner algo que te va a entrar por los ojos.
cuando te entra por los ojos, agita tu corazón y empezás a querer, deseas eso que te entró por los ojos. La carne empieza a quererlo. Y Satanás, cuando Eva tiene la charla con la serpiente, Satanás le dice que no podían comer de ningún árbol, y Eva le dice, sí podemos comer. De ese no podemos comer, porque dice Dios que el día que comamos de ese árbol moriremos. Y Satanás le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como dioses. Y esa semilla que sembró Satanás, mis hermanos, en el corazón de Eva, es una semilla que ha traspasado a toda la humanidad. ¿Cuál semilla? Serán como dioses. Todos los gobiernos fueron corrompidos por esta semilla. Los faraones se creían dioses. Los emperadores se creían dioses. Hasta los dictadores al día de hoy se creen dioses. A mí me llama tanto la atención que en pleno siglo XXI, en Corea del Norte, la gente piense que el dictador que tienen es un dios. Y ustedes dicen, ¿qué está diciendo el pastor? No, hermano, hay testimonios, búsquenlo. Hasta creen que les lee la mente. Y voy a decir, pero hoy, sí, hoy. Creían que el papá del dictador manejaba el tiempo. Pero eso es lo que les hizo creer también. Por eso un gobierno donde Satanás lo ha hecho caer y lo corrompe, es un gobierno que siempre quiere ser un Dios. Y por eso cuando hay una persona que como dice algo por ahí, una frase, con una mísera gota de poder, muestra lo que es, muestra lo que hay. Por eso un gobierno en el Señor, mis hermanos, es un gobierno de servicio, es un gobierno de amor, es un gobierno de pensar en el otro, es un gobierno donde no busco lo mío, busco lo del otro. Pero en cambio un gobierno humano, corrompido, busca siempre para sí y busca poder y crecer y que sea un Dios. Y nosotros no podemos caer en eso. Y a veces, ¿por qué lo traigo esto a colación, mis hermanos? Porque a veces puede pasar, y ha pasado muchísimas veces, que ese poder o esa autoridad que se le confiere a alguien en un ministerio o en una iglesia termina corrompiéndose y creyéndose esa persona más importante que todos los demás y que le sirvan solamente. Y ese no es el gobierno de Dios. Porque nosotros vemos a un Señor Jesús siendo levantado hasta lo sumo. Intercede por nosotros y nos invita a gobernar con Él. Por eso hay que tener tanto cuidado que el diablo no siga haciendo la misma jugada en nosotros y corrompiendo la capacidad de gobierno que el Señor nos ha restaurado. Amén. Termino con esto. Segunda Corintios 11:3, si queréis pasando, José. Segunda Corintios 11:3 dice, pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo fue muy astuto y engañó a Adán y a Eva. Pero también dice, puede hacerlo con ustedes. ¿Y saben cómo, mis hermanos? Y es muy interesante esto. La palabra hebrea traducida como serpiente en el hebreo, en Génesis, es
Nauchash. ¿Sí? Disculpen mi hebreo, mi pronunciación, pero es Nauchash. Y significa literalmente uno que brilla. Uno que brilla. Eva y luego Adán fueron encandilados por este resplandor. Y tal vez por la misma causa Pablo advierte, y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Cuidado cuando hay cosas que nos encandilan, aún aquí adentro, mis hermanos. Pablo está advirtiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese entonces habían salido muchos falsos profetas, falsos apóstoles. Y no digo que no los hay. Que Dios nos ayude siempre a confirmar, a discernir los verdaderos y a echar fuera los falsos. Porque a veces nosotros imaginamos, o la teología popular, ¿qué ha dicho? Que Satanás tiene cuernos, capa roja, cola y que está sentado en el trono del infierno. Pero eso no es lo que es Satanás. De hecho, en la Biblia no lo encontramos nunca así. Lo encontramos a lo más cercano como un dragón, como una serpiente, pero jamás con cuernos, con capa, con eso es la teología popular. Ahora, Satanás no se va a presentar nunca así, mis hermanos. Ni siquiera se va a presentar en la iglesia acá como algo para tener miedo, sino todo lo contrario. Se va a presentar como algo que nosotros pensemos que es de Dios. Y cuando nosotros tomamos eso que pensamos que es de Dios y caemos en la trampa, perdemos gobierno. Por eso, palabra, pero palabra vivificada por el Espíritu. Crecimiento, madurez. Porque es la única manera de poder echar afuera lo que no es de Dios y poder aceptar y tomar lo que sí es de Dios. ¿Sí? Para no caer y perder en nuestras vidas nuevamente lo mismo que Adán y Eva perdieron: la capacidad de gobernar. Que el diablo no nos engañe. Vayamos siempre firmes en el Señor. Aferrémonos a la palabra que dice que en Él todo lo podemos y en Él somos más que vencedores. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias te damos, papá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos entender, Señor, que desde la eternidad y hasta la eternidad tu gobierno es sobre todo. Pero has decidido compartir ese gobierno con los seres humanos. De hecho, nos creaste para eso. Pero también, Señor, la historia de tu palabra nos cuenta cómo Adán y Eva perdieron ese gobierno engañados por el diablo. Pero también nos alegra, Señor, y por lo cual te damos la gloria a ti, porque enviaste a tu Hijo para recuperar ese gobierno, para que tu Hijo comience nuevamente a compartir gobierno con aquellos que son transformados en Él. Porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Y Señor, a veces nos abruma pensar que gobernaremos con Cristo, que reinaremos con Él. Sin embargo, Él hoy ya nos comparte su gobierno. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ir siendo transformados más y más
conforme a la imagen de tu Hijo, conforme a su carácter, a su mente, conforme al fruto del Espíritu desarrollado plenamente en Él, para que podamos gobernar como vos querés, Señor. Gobernar de una manera sana, como ha sido siempre tu intención, y no como el hombre ha creído. Ayúdanos, papá, a gobernar nuestros ambientes. Ayúdanos a gobernar el ambiente de nuestra casa, nuestra familia. Ayúdanos a gobernar el ambiente de la iglesia, para que en ese ambiente vos seas siempre el primero. Ayúdanos a gobernar ambientes como el de nuestros trabajos, porque a veces, Señor, nos ha tocado estar en esos ambientes en los cuales el que gobierna es el diablo. Y nosotros tenemos capacidad y poder en ti para revertir esos ambientes y gobernarlos en el Espíritu. Por eso danos, Señor, entendimiento, revelación, para que el ambiente sea gobernado por tus hijos. En el nombre de Jesús, sea gobernado por tus hijos. Papá, ayúdanos a ser transformados a la imagen de tu Hijo, para que tomemos buenas decisiones para establecer el reino aquí, porque es lo que queremos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, guárdanos de las estrategias del enemigo, de los engaños del enemigo. Danos entendimiento, madurez, para rechazar todo lo que venga del enemigo y no seamos engañados, porque todo lo que el enemigo quiere es hacernos perder nuestra capacidad de gobierno y quiere someternos como lo hizo con Adán y con Eva. Pero en ti, Señor, es distinto, porque ahora nos has puesto, Señor, en ti, nos has hecho nacer a una nueva vida en la cual no somos simples seres vivientes, sino que ahora somos espíritus vivificantes por la vida tuya en nosotros. Y queremos, Señor, ser así. Queremos que cuando hablamos, cuando ministramos, cuando oramos por alguien, vida fluya a través de nosotros. Y con ese ser espíritus vivificantes, desde esa posición gobernemos los ambientes. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llévanos a ser más como tú, Señor. Llévanos a ser más como tú. Comienza a orar ahí y decirle, Señor, yo quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser ya no ser solamente un alma viviente. Quiero que la vida tuya fluya en mí y a través de mí. Quiero ser un espíritu vivificante como mi Señor Jesús. Pedile que te dé la mente de Cristo. Él te devuelve gobierno. Él lo recuperó en la cruz del Calvario y en la resurrección lo pone a tu disposición, a nuestra disposición. Él devuelve gobierno. Pedile que tu corazón nunca sea corrompido cuando en tus manos pongan algo de poder, sea un ministerio, sea trabajo, sea un cargo, una posición.
Que tu corazón se mantenga humilde, gobernando de manera sana.